teobroma.mx. Hola, bienvenidos a Teobroma, yo soy Julio. Hugo ya había estado con nosotros la vez pasada, no, era nada más una grabación de audio, pero ahora ya lo tenemos en video. ¿Y cómo estás, Hugo? Bienvenido Pues nuevamente. muy bien, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos pues con la oportunidad de tratar temas relacionados a los nahuales, pero sí, finalmente pues con nuevas ideas, ¿no? Nuevos temas que sin duda van a ser interesantes, ¿no? Para todos los que escuchen. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Pues exhibido. Bueno, la vez pasada hicimos una serie con Hugo de los nahuales. Así es. Entonces, esta vez ya lo adelanta Hugo, que va a ser algo relacionado, pero no exactamente como la serie anterior. Entonces, específicamente para este video, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tienen en mente? Bueno, pues hemos estado... El tema da para mucho. Sí. Y además pues tiene profundidades desconocidas, por así decirlo. Pero finalmente está vinculado a muchas de las actividades culturales o aún vigentes que sobreviven, sí, de la gente de México. Entonces, ahorita nos interesa mucho pues explorar, hacer un recorrido desde los conceptos arcaicos hasta las últimas manifestaciones. Entonces por eso pues, nos vuelve a acompañar el doctor Hugo Lemus y estamos pues muy a gusto con que nos esté ahorita aquí en Teobroma. Hugo, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Yo creo un tema que es crucial en todo esto, sí, y que pues viene a relucir ahora que ha habido como movimientos, ¿no? Con respecto a lo que nosotros conocemos como los sistemas de creencias, llamados más formalmente religiones. Sí. Ahora que hizo su visita el otro papa, el papa latinoamericano, ajá, pues nosotros podemos decir que desde la parte de la filosofía o de los sistemas, ¿no? De conocimientos que tienen las culturas originarias de México, hay un tema que es clave, que algunos especialistas han tratado como Dios, pero que para los pueblos no se tomaba con esa traducción, ¿no? O con esa interpretación, que en el caso del náhuatl es la palabra que conocemos como Teo, que por su similitud con el Teo griego, y el Deus latino, pues fue equiparado inmediatamente por los misioneros y cronistas del siglo XVI como la correspondencia exacta de Dios, ¿no? Pero Teot no es entendido así. Incluso la traducción literal pues es el camino de piedra. Tet es piedra y Otl es una abreviación de Otli, camino. Entonces se refiere a un cimiento cultural, una base cultural. O sea, no el Dios como una forma, ¿no? Energética o abstracta, o como un creador todopoderoso que fue el que hizo todo y desarrolló todo lo que conocemos, incluida todas las etapas de los procesos homínidos, ¿no? En donde el hombre se va constituyendo hasta ser un hombre como el que conocemos ahora, con todas esas cualidades, ¿no? Y posibilidades, sí, sociales, culturales, ¿no? Y tecnológicas, sino más bien el Teot como una raíz cultural, ¿no? Como un cimiento, una base en donde apoyarse para sostener una cultura, ¿no? O una tradición. Porque sí está muy, muy fuerte el concepto grecolatino, como bien dice Hugo, que influyó en todo Occidente, o sea, todo este aspecto de la metafísica, lo que está más allá de la naturaleza. Eso es lo que significa metafísica. O sea, la fisis es de la naturaleza, entonces lo metafísico es todo lo que es más allá de eso, según esa forma de pensamiento. Ahora es diferente, ahora incluso lo que podría estar más allá de lo físico, bueno, pues es parte de la misma naturaleza, pero antes no se veía así. Entonces se decía, bueno, en el ámbito de los dioses o del dios, es más el metafísico. ¿Por qué? Porque influye
lo que está más allá, lo que es la física y lo que está más allá de la naturaleza. Y ellos llegaron con ese enfoque y quisieron encuadrar aquí las cosas, reducirla, platicábamos hace rato, de que quisieron reducirlo. ¿Por qué reducirlo? Porque aquí tiene otras implicaciones y es lo que queremos explorar en este programa. Okay. Más allá de buscar equivalentes de una cultura Exacto. que llegó a invadir. Ahí estamos ante un caso de lo que se le llama la traducción, Sí. o la traición, Traductor. exactamente, cultural, ¿no? O sea, de que, pues como yo lo veo así, pues así es, ¿no? Pero pues, no, es una visión relativa también. Claro. Sí, incluso considerar la parte, digamos, más completa, ¿no? Más entera de los conceptos dentro de la filosofía que cada pueblo desarrolló en estas culturas de México, nos remite a más elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Ometeotl, que es como la más grande fuerza creadora para los antiguos mexicanos, que es la fuerza dual, el Ometeotl se ubica dentro de un lugar que ellos también aluden como el lugar de la dualidad, ¿no? El Omeyocan. En el Omeyocan está Ometeotl, que es una fuerza dual, y siempre ante Ometeotl o a partir de Ometeotl está Ometecutli y Omecihuatl, es decir, el hombre dual y la mujer dual, porque todos por iniciativa de la misma creación que tenemos, natural, ante la unión de un hombre y una mujer, todos llevamos de por sí esa herencia, ¿no? Una herencia dual. Sí. La llevamos biológicamente, pero también la llevamos física y energéticamente, porque estamos desdoblados por naturaleza en tonal y en nahual, es decir, en una parte muy racional, que es la que nos da el intelecto, que tiene su base en el sistema nervioso superior, Sí. y la parte nahual, que es nuestra parte física, ¿no? Nuestra parte física, y como lo dicen algunos pueblos, cargado hacia la izquierda, porque como la izquierda es una parte del ser que desde la cultura occidental se empieza a hacer a un lado, se relega y se le da la batuta o la dirección siempre a la parte derecha, ¿no? Desde que un niño empieza a agarrar un lápiz en sus primeros años de vida, le dicen, es derecho, o va a ser derecho, ¿no? Y entonces en automático se relega a nuestro ser izquierdo, ¿no? Nuestra parte izquierda, incluso al grado de que le dicen la siniestra, como si fuera mala. Y cuando somos duales, de por sí somos duales, tenemos 2 pies, tenemos 2 ojos, tenemos 2 orejas, tenemos 2 hoyitos en la nariz, tenemos 2 manos, y podemos educar a las 2 igual y enseñarles todo a las 2, pero empezamos a relegar a una. Entonces es muy interesante y más justo, más sincero cómo los antiguos crearon un sistema dual y cómo dijeron que los grandes creadores de todo este cosmos y de toda esta realidad con sus variantes que tenemos en la Tierra, es a partir de una dualidad. No hay esa parte como egoísta y muy masculina de las culturas euroasiático-africanas, sobre todo de Europa, centro el Medio Oriente y parte de África, en donde a lo mejor las religiones fueron muy masculinas, ¿no? Donde el gran creador es un hombre, el hijo héroe es hijo, no es hija, y entonces todo estaba enfocado como más al personaje masculino, ¿no? Y aquí siempre hubo como ese equilibrio. Aquí siempre te hablan de parejas creadoras, te hablan de parejas en los distintos niveles del cosmos. O sea, frente a un Mictlantecutli, pues la Mitecacigua, que es la mujer de la región de los muertos, frente a un señor de los mantenimientos, una señora de los mantenimientos que tiene muchos senos para amamantar a muchos hijos y para darle frutos, ¿no? O vida a muchos seres. Entonces vemos que hay diferentes niveles y diferentes parejas creadoras en diferentes momentos, como Oxomoco y Zipactona, que es una de las parejas creadoras
de los primeros mitos, ¿no? De los nahuas en la cuenca de Anáhuac. Y entonces a partir de ahí pues se abrió, ¿no? Toda una gama de nombramientos, ¿no? De títulos de personajes clave de las fuerzas naturales, ¿no? Tlaloc con sus tlaloques, su grupo de ayudantes, ¿no? De asistentes que están en el cielo y que manejan de diferentes formas las diferentes fuerzas con todas las variantes del agua celeste, como es la nieve, como es el granizo, como son las nubes, ¿no? Y todas las variantes que tiene el agua que viene de arriba. Y la Chalchitlicue, que es la señora de las aguas terrestres, que son todas sus variantes también, ¿no? Los ríos, los lagos, las lagunas, los grandes cenotes y todas las formas del agua que está allá en la tierra, ¿no? Entonces, curiosamente, a esos nombres se les llama, se les agrega el Tecutli. A muchos de esos nombres no se les agrega el Teot. Curiosamente, a los nombres que sí se les agrega el Teot son algunos de los conceptos más interesantes de toda la cosmogonía anahuaca, ¿no? Está Ometeot, que es la fuerza dual, pero está Tlazolteot, que es la fuerza del amor, ¿no? La de la más grande atracción o el sentimiento entre los humanos. Y también está, por ejemplo, el del Huehueteot, la más antigua fuerza, que es como se nombró al fuego. El Huehueteot, que lo han traducido como el dios más viejo, pero es la fuerza más antigua, ¿no? Que le haya dado como otra visión y otro elemento para transformar la realidad a los humanos, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente, todos aquellos conceptos que son como algunos claves de la cultura, agregan esa raíz, ¿no? O ese término del Teot. Ometeot, Tlazolteot, Huehueteot, Sinteot, traducido como el dios del maíz, ¿no? Aquel elemento que fue el principal alimento, ¿no? De todos los días, también llevaba ese agregado del Teot, ¿no? Que viene de Sintli, el maíz, y el Teot como la fuerza, ¿no? Como una energía, una fuerza que está presente, ¿no? Carlos también hablaba de potencias. Podríamos hablar de que Huehueteot, en referencia al fuego, es una potencia. ¿Tú lo entenderías así también, Carlos? Vamos por partes para no salirnos de la línea que estaba mencionando Hugo. Esto que habla de Huehueteot o Xiuteot, que vendría a ser el dios viejo o el señor fuego. Ahorita vamos a ver por qué, y la tesis de Hugo es muy importante, el argumento que él tiene de que no es esta idea del dios occidental. Sí, son precisamente potencias. La efigie de Huehueteot, sobre todo a mí me impacta mucho el de Totonacapan, es una figura impresionante, en donde hay un hombre viejo sentado, parece como que en flor de loto, y tiene un brasero en la cabeza. Ahora, una explicación simplista es de que, bueno, porque tiene el fuego ahí, ¿no? Pero si estamos hablando de que el fuego es un elemento, es una potencia de creación y de destrucción, estamos hablando y está asociado a la cabeza de esta potencia, de esta potestad que es Huehueteot, pues entonces es un símbolo fuertísimo, porque está creando y destruyendo con fuego la realidad. Es decir, a ese nivel pues es al que queremos llegar. No nada más quedarnos con que, bueno, es que tiene un brasero en la cabeza y es un dios viejo. No, es decir, el fuego, y ahí sí coincide con Occidente, es uno de los elementos o de los poderes o de las potencias o de las manifestaciones más antiguas, pero que tienen que ver con la creación absoluta y la destrucción absoluta. Casi siempre las figuras deíficas más poderosas están asociadas al fuego. Los poetas de diferentes culturas han narrado la asociación del fuego a esas entidades metafísicas, o esos dioses, o esos señores, o esos caminos de piedra. El fuego es fundamental. Entonces, no quería yo salirme de eso porque es una imagen muy bella, es una alegoría muy bella,
su expresión además sí es la del viejo que está arrugado, pero que también tiene una sonrisa. Es una mueca de la vejez, pero también es una sonrisa. Es decir, es un señor lúdico. Está creando, está jugando al crear y destruir la realidad. O sea, no es cualquier cosa. O sea, Sí, es, sí. sí, Es un símbolo fuerte, ¿no? es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Entonces, ya desde ahí ya no podemos reducirlo a la concepción judeocristiana, a las concepciones griegas, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Y ahora en relación con lo de bueno, y retomando lo que el Teotl Mexica Tenochca, a mí me llamó mucho la atención cómo el doctor Hugo nos dice que es el camino de piedra. Sí es el camino de piedra como fundamento, pero también el camino de piedra es el camino de la escritura en la piedra. Es el de la escultura, es el del jeroglífico, por ejemplo. O sea, de la escritura que permanece, Sí. o de la lengua que permanece, la memoria que permanece. Entonces también estos señores son memoria, traen en sí una memoria, un discurso mnemotécnico que habla de esa cultura. Entonces no nada más es un ser ahí extrafalario que hacía ciertas cosas. No. O sea, trae una serie de símbolos. O sea, está inscrito con símbolos. Es un símbolo, pero tiene en sí mismo otros símbolos que están expresando, irradiando un poder significante que nos habla de la memoria de cada pueblo. Entonces, bueno, pues no queríamos dejar pasar esa imagen de Huehuetlán porque es bellísima. Podemos decir que incluso tiene un atisbo de sublime, cuando uno entiende la implicación que tiene la alegoría de un hombre viejo. En este caso, bueno, sí, lo pone como masculino, pero quién sabe, porque igual que los niños, los seres humanos cuando son niños y cuando son ancianos, pues de repente son degenerados, ¿no? Es decir, o sea, sí, ¿no? Es a lo que voy, o sea, no, la diferenciación de género, la diferenciación, es más bien en ciertas etapas de la vida, Claro. la edad reproductiva, pero ya un anciano muy anciano o un anciano muy anciano, pues ya como definido, son ¿no? iguales, pues. Claro, ¿no? claro. Pues podemos verlo como una androginia, Sí, un es hermafroditismo ambiguo también. interesante también, Sí. no demeritarlo, pues, sino Claro. verlo también como que tiene otra implicación de representación cultural. Bueno. Sí, es como si de alguna forma se vinieran fusionando los personajes, ¿no? Sí. Se vienen procesando, que parece que en forma independiente, pero para finalmente unificarse, ¿no? A veces Así dicen es. que las parejas cada vez se van pareciendo más, pareciera que se están mimetizando. Asimilándose. Ajá. Sí. Entonces cada vez se parece más el hombre a la mujer y la mujer al hombre, ¿no? Sí. Y también pues no habría mucho de raro si consideramos que en sí pues fue una mujer la que nos creó y que entonces de alguna forma siempre somos hombre y mujer, Así es. ¿no? Y entre más nos acerquemos a la vejez, más nos vamos a ir haciendo el sexo opuesto, porque de alguna forma siempre lo fuimos. Nada más culturalmente nos separamos, nos vamos como dando la caracterización, ¿no? De tlaca y siwa, de hombre y mujer, pero finalmente somos de lo mismo. Y también, por ejemplo, si antiguamente ambos se dejaban el pelo largo, pues realmente quizá lo único que los iba a diferenciar era la musculatura en ciertas partes del cuerpo masculino y la ausencia de senos en el hombre, pero por lo general, pues tomando en cuenta que las mujeres eran atléticas y que también le entraban al remo, ¿no? Y al trabajo agrícola y a muchas de las actividades pesadas, incluida la de la guerra que ahorita vamos a mencionar, que había mujeres guerreras, pues entonces vemos que la cosa estaba más pareja, ¿no? de lo que después se convirtió con el mundo occidental. Y
Es muy interesante el personaje del Huehueteo que mencionaban, que tiene esta especie de casco, ¿no? Receptor, que es como una cabeza de incensario. Un incensario. Y que por lo general en su frente, en la frente de este incensario, tiene el símbolo de los 4 rumbos con un círculo en medio. Y entonces es como esa idea de que el fuego está en todas partes y que el fuego mueve las cosas, ¿no? Y se disemina, ¿no? Ajá. Y también esta idea que mencionaban del huehueteo como ese viejo, ¿no? Como ese viejo, como el viejo sabio, el viejo que está tranquilo. El burlón. Ajá, y que se burla. Y entonces ahí ya pasa como al personaje más controvertido y más irónico del México precolombino, ¿no? Que es el Tezcatlipoca. Precisamente uno de sus nombres de Tezcatlipoca era el burlón. Decían que se burlaba de la gente, que se burlaba de nosotros y que se sigue burlando, ¿no? Porque Tezcatlipoca es una idea muy avanzada que se tenía de la vida. Tezcatlipoca como el que da y quita, porque ellos decían que de por sí la vida era así, era una filosofía de la vida, porque ya de por sí la vida era una larga sucesión de entregas y despojos, en donde se te podían dar y dar muchas cosas, pero también quitar y quitar, ¿no? Entonces no es que la vida fuera buena o mala, porque ellos no lo concebían así, ellos no estaban hablando del bien y del mal, ¿no? Cuando llegan los europeos y ven que el Tezcatlipoca tiene un atuendo un poco deforme y que en una de sus patas hay una punta que parece pata de animal, pero que no era una pata de animal, era un tezcat, un espejo. Un espejo. Y además es un espejo que está humeando, porque eso quiere decir Tezcatlipoca, el humo del espejo, un espejo humeante. ¿Por qué? Porque se suponía que si tú te mirabas en un espejo de obsidiana, pues te veías como un humito, como una sombra. No nos veíamos como nosotros nos vemos ahora en los espejos, ¿no?, refinados que usamos. En un espejo de obsidiana nada más se veía una sombra. Entonces ellos decían el humo del espejo. Es decir, una energía, una sombra, un espíritu, ¿no? Entonces es bien interesante que ellos hayan tomado ese concepto del humo del espejo y que se lo hayan puesto en una pata. Entonces los españoles decían que esa pata era de burro, o era de chivo, o era de cabra, y entonces lo tomaron como el diablo. Decían que Tezcatlipoca era el diablo, y aparte porque usa un antifaz, y parte de la forma en que le pintaban el cuerpo era con negro y blanco, y por lo general eran los tonos que se asociaban a los contextos de los guerreros, sobre todo de los guerreros mexicas. El ejemplo más claro, y que todavía lo vemos en cuanto al tipo de ambientación de los templos guerreros de los mexicas, es el Templo Mayor. Ahí vemos que la pintura es blanca y negra, tanto en muros como en los adornos. Es casi todo en blanco y negro. Y Tezcatlipoca tiene su pintura por lo general así en blanco y negro. Y amarillo también. Como de alguna forma haciendo alusión a lo que es la oscuridad, la noche, y a lo que es la luz, ¿no? A lo que es esa dualidad, ¿no?, entre las dos partes que conocemos del día, que es el tonali cuando hay luz y el yoguali cuando hay noche, ¿no? Entonces, otro de los nombres de Tezcatlipoca es el Titlacahuan, que quiere decir somos su gente, somos de él, ¿no? Y le dicen también el Iyaut, el enemigo, es como nuestro enemigo, porque si quiere, pues hace lo que quiere con nosotros. Entonces, son una serie de formas muy sinceras de nombrarle, ¿no? Como de ponerse a sus pies, aunque es también quizá como una forma muy lista, muy como de anteponerse ante el personaje, como de entregarse, pero a la vez al nombrarlo, ser un poco hipócrita, ¿no?, con el personaje. O sea, sí, tú te burlas de mí y tú eres como mi dueño, ¿no? Tú te adueñas de mí, pero a mí que me hiciste guerrero,
yo que soy o que me asumo como un guerrero, te reto, ¿no? Me pongo frente a ti. Sí, tú puedes acabarme cuando tú quieras, pero yo también soy un guerrero y también puedo responder. Entonces, tú me creaste, pero ten cuidado conmigo, porque yo también puedo responder, ¿no? O sea, las culturas antiguas siempre se asumen como guerreros, ¿no? Entonces, el nombrarlo, el reconocerlo, también es como una forma hipócrita, ¿no? De decirle, bueno, sí, aquí estás, pero no pienses que me vas a tener así, ¿no? Tan fácil, ¿no? Sí te voy a llorar y sí te voy a temer, pero también tú me vas a temer y tú me vas a llorar, ¿no? O sea, todo eso es bien interesante, ¿no? De parte también de lo que hemos encontrado en la literatura mexica tenochca, ¿no? Porque aún en los cantos guerreros, que registra muy bien Johansson, en estos de literatura náhuatl, ¿no? Y la palabra de los aztecas, o las voces distantes de los aztecas, quizá vienen algunos de los mejores estudios, ¿no? De cuál fue la forma en que precisamente la oralidad de los nahuas articuló ese tipo de conceptos, ¿no? Al decir, ni maguía, tengo miedo, mi prisionero está emplumado, todavía ni lo agarraban, pero ellos ya lo estaban anticipando que lo iban a agarrar, lo iban a someter, ¿no? Y ellos decían, mi prisionero está emplumado, o sea, es guerrero, pero no importa, lo voy a vencer y lo voy a agarrar, ¿no? Entonces, tenían como esa forma, ¿no? de anticiparse y de retar la realidad. Y del Tezcatlipoca y de todo ese tipo de personajes que nos remiten, ¿no? Como a contextos de confrontación, como a contextos de enemistad, ¿no? de yaoyo, como se le nombraba a la guerra, a la enemistad, viene precisamente la idea de las nahualas, ¿no? De los nahuales y nahuales que estaban vinculados a las hermandades guerreras. La nahuala, si hablamos de una personaje que puede hacer y que puede obtener las fuerzas que nosotros siempre habíamos considerado que eran como exclusivas, ¿no? De la masculinidad o de los grupos guerreros, y que de alguna forma también han sido relegadas en la historia, ¿no? En la historia oficial y también en la historia más especializada. Siempre se ha hablado del nahuali como hombre, ¿no? Pero se ha hablado poco de la mujer guerrera y de la mujer nahual, ¿no? Aunque en algunos pueblos es lo más común. En algunos pueblos todos diríamos, no, la nahuala, ¿no? La bruja fulana, ¿no? Es más conocida que X brujos o X fulano. Entonces vemos que ya era un personaje de un nivel, ¿no? Reconocido en las culturas antiguas y que perduró, que se habla de nahualas como se habla de nahuales, y que incluso en muchos contextos las capacidades de la mujer pueden ser mayores, porque la mujer quizá en muchos de los contextos culturales de los pueblos indígenas, la mujer está con la mayor libertad dentro del contexto natural, ¿no? El contexto de montaña, el contexto de campo, el contexto serrano, mientras el hombre a lo mejor está en las grandes jornadas sometido al trabajo agrícola o a otro tipo de actividades que le demandan casi todo el día. La mujer de pronto es la que se puede dar ciertos espacios para experimentar, ¿no? En el hogar o en su propia huerta, en su propio campo, en su montaña, y ahí tienen esa libertad. En algunos contextos que conocemos como de mayor relación o convivencia con el modelo mestizo de vida, ¿no? En donde la mujer se ve más reprimida, pues pensaríamos que ahí no puede, ¿no? Darse esa libertad. Pero sí lo encuentra una forma. Y aún así la vemos, ¿no? Sí. Porque obviamente que, por ejemplo, el universo nocturno queda cerrado para la mayoría de las personas,
mientras ese tipo de mujeres que se pueden reunir, que pueden evitarse el descanso y mantener una vigilia superior, pueden experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Y reunirse con otras que lo practican o que ya tienen experiencias en ciertas áreas, en ciertas cosas de la brujería, de la curandería, ¿no? De la magia. La cocina en sí misma también, Sí. ¿no? Es un ámbito, digo, no es que nada más las mujeres, pero... Pues, por ejemplo, conceptos como el del hechizo y el del... cuando te dicen, le pusieron algo en la comida, ¿no? El clásico, le pusieron algo en la bebida, algo en la sopa, ya le dieron tal, y fulanito ya se está comportando de tal manera, ¿no? O ya se puso malo y ya pasó esto. Entonces, por lo general, ellas tienen como que esa parte de un universo más oculto, ¿no? O que parece más sutil, ¿no? Frente a todas esas posibilidades que a lo mejor serían más grotescas o más evidentes de parte del mundo masculino, ¿no? Y entonces, en la antigüedad ya había, digamos, todo un conjunto de conocimientos y de actividades que podrían parecer muy femeninas, y más sin embargo, a la par, fueron penetrando el conjunto de actividades que nosotros consideramos como muy masculinas, ¿no? Como el de la guerra. Cuando llegan los invasores europeos a la zona de Anáhuac, la mera comandanta, ¿no? Del gran centro de entrenamiento de los guerreros mexicas, Tenochcas, que era Malinalco, en ese lugar que han nombrado bien los arqueólogos como el Cuauhcuautincha, que es el nido de las águilas, ese lugar era mandado por una mujer, Malinalxóchitl, ¿no? La flor que se enreda. Malinalxóchitl era la mera mera. En un tiempo en que uno pensaría que sería imposible, ¿no? Pues ¿cómo? Pues sí, ahí estaban los meros guerreros, ¿no? Los Guayauquisqui, el guerrero águila, o el Oceloyauquisqui, el guerrero jaguar. ¿Cómo que una mujer era la jefa? Sí, una guerrera hechicera, ¿no? Sí, y además en un punto en donde todos los pueblos, tanto Malinalco como otros pueblos cercanos, ya no se diga el que ahora conocemos, que es el Chalma, como el lugar del culto del Cristo negro quemado. Tezcatlipoca, por cierto. Que es el Tezcatlipoca, ¿no? Que tenía su gran cueva ahí de la oscuridad, que era precisamente la cueva negra o la cueva oscura. Y en donde decían que era una cueva de espejos, en donde la persona podría mirarse o retarse, ¿no? Retar a su espíritu, porque se trataba de que en esa cueva, dentro de todo ese entrenamiento de brujos y guerreros, tuvieran como la posibilidad de encontrar su luz, ¿no? En la oscuridad. En la oscuridad. Así es. Entonces, le conocían también a Tezcatlipoca como el Oxtoteotl, señor de la cueva, o el poder de la cueva. Sí. Entonces, todo ese conjunto de pueblos cercanos a Malinalco, y como dentro de toda esa sierra de cueveros, que es la que conocemos como la Sierra del Teposteco, entonces ahí había una gran tradición de pueblos de brujos, ¿no? Y de pueblos que se dedicaban a ese tipo de conocimiento. Entonces, pues no es casualidad, ¿no? Creo yo que precisamente en contextos como ese hayan surgido una mujer como Malinalxóchitl, ¿no? Y que a su vez la principal intermediaria y la principal diplomática entre los anahuacas y los europeos haya sido una mujer, ¿no? Una mujer políglota que hablaba varias lenguas y que tenía una preparación y que tenía unas ciertas características que cuando las vio el conquistador, pues dijo, pues con esta me quedo, ¿no? Esta ya no la dejo regresar, ¿no? La famosa Malitzin, pues ya no se iba a poder regresar, ¿no? Fue sometida, fue violada, una mujer que tuvo una de las peores desgracias, pero de alguna forma tuvo que jugar ese papel. Se volvió puente. Entonces,
y posteriormente las hijas de Moctezuma, como Tecuichpo y otras que tomaron como esposas los propios conquistadores, que después incluso las acomodaron como encomenderas, les permitieron utilizar los espacios que posteriormente iban a ser las haciendas en las distintas regiones, sobre todo las más ricas, ¿no?, del centro de Anáhuac. Y también es curioso que entre ellos, entre los europeos, también hubo mujeres guerreras que pelearon en la conquista y que sobrevivieron la guerra de conquista y que después fueron reconocidas y que también se les dieron haciendas y se les dio poder, ¿no? Como una mujer hacendada que se quedó del lado de Puebla, junto a los volcanes, ¿no?, del lado de Huejotzingo y esos pueblos cercanos, o en las faldas del Iztaccíhuatl. También hubo mujeres, y por lo general nunca han sido mencionadas. Solamente se mencionan a los conquistadores, ¿no?, a Alvarado, a Cortés y a todos los que fueron como muy importantes, ¿no? Y no se menciona que también había mercenarias que venían con ellos y también pelearon desde el inicio de la conquista hasta el final y que sobrevivieron. Entonces, vemos que hay como toda una gama, ¿no?, de personajes femeninos que estaban involucrados tanto en las cuestiones de gobierno como en las estructuras militares y como en las áreas de los especialistas rituales, ¿no? Era un asunto importante y de muchos, ¿no?, y de muchas comunidades y de muchos calpulis, ¿no?, muchos barrios y pueblos en donde se practicaba la tradición, que eso siempre generó un problema a la conquista, a la empresa, ¿no?, de conquista como tal, y a los famosos evangelizadores, y por supuesto a la Santa Inquisición, ¿no? Todavía a mediados del siglo XVII, en 1640 y tantos y hasta el 60 y tantos, seguían quemando a las brujas vivas en la Alameda Central. Entonces, ¿a qué grado ese tipo de personajes les causaban ¿no?, un escozor ahí, un problema? Que esa era su forma, según ellos, de solucionarlo, ¿no?, o de crear un escarmiento. Además, esa palabra es muy importante, escarmiento, es decir, era un mensaje. O sea, ¿por qué las quemaban? Porque finalmente estaban enviando un mensaje a toda esa visión cultural. Era un mensaje a la cultura misma. Ya lo mencionábamos también en otro podcast, que el Nahual es resistencia, ¿no? Así es. Entonces este mensaje, no vamos a tolerar esa resistencia. Ahora, hace rato hablabas de las mercenarias, por ejemplo, los que están viendo esto que dicen, bueno, ¿dónde puedo saber de esas mercenarias? ¿En dónde podrían consultar esa fuente? ¿O tú qué recomiendas? Pues, sobre todo en los documentos llamados cortesianos, que es donde vienen las cartas de Cortés y algunos de los documentos que fueron como, digamos, el intercambio, ¿no?, con los reyes de España. Todos los documentos epistolares. Sí, como que lo que eran los reportes del conquistador ante la máxima autoridad, ¿no?, en España, que era como decirle cómo iba todo y quiénes eran y cuántos llegaron y entonces en algunos puntos se mencionan los nombres. Sí. Y bueno, todos se van a sorprender cuando vean que algunos de los apellidos de esos conquistadores, curiosamente, son algunos de los apellidos de los personajes de la política que están actualmente mandando en México todavía. O sea, pareciera que se han mantenido ahí estos 5 siglos, ¿no? O ya más de 5 siglos. Porque como muchos de ellos posteriormente, al haber sido sobrevivientes y al haber tenido algún papel destacado en el proceso de conquista, todos demandaron una herencia, ¿no?, cuantiosa. Todos querían ser hacendados, querían tener sus tesoros, ¿no?, querían tener muchos esclavos a su servicio, querían tener todas las dádivas, ¿no?, de ese sistema corrupto, ¿no? Y los despojos de la guerra. Ajá. Entonces, en todo ese gran reparto del botín, ¿no?, como se ha dicho en la historia de la piratería, como quien dice, entonces ellos querían, ¿no?, ellos pensaban, aparte de que una de las cosas que nosotros siempre les hemos criticado a todo este grupo de conquistadores es esa actitud arrogante, ¿no?, de que ellos se merecían todo,
Ellos se sentían seres especiales que querían las mujeres, querían la comida, querían el oro, querían las tierras, querían todos los recursos para ellos. Ellos se sentían unos iluminados, y además de que, como lo han planteado algunos de los jefes de los movimientos de resistencia en México, ellos todo lo traían con permiso del Papa. Todo era a través de bulas papales. Todo lo que necesitaban, apenas había algo que no estaba dicho en un papel y que ellos ya querían llevarlo a la práctica en este continente, rápido el Papa les hacía un papel en donde decía, también eso tienen permiso, también para eso hay permiso, ¿no? Para todo lo que ustedes necesiten hacer y destruir o adquirir en ese continente, también para eso hay permiso. Entonces fueron... Y le tocaba su comisión. Ajá, y les iba a tocar su super comisión, ¿no? Un diezmo así, como a la 8ª potencia, ¿no? Claro. Y entonces, y que lo vemos hasta ahora, ¿no? Y que, en qué se convirtió, qué es Inmobiliario Vaticano, ¿no? Con todo ese poder, ¿no? En el territorio y en los recursos, ¿no? Que tenían. Y que tanto les duele que Juárez se los haya masticado, ¿no? O se los haya acotado, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay toda una gran, todo un complejo, ¿no? De actitudes, ¿no? Y de necesidades autoadquiridas de estos conquistadores, que ellos arrogantemente, siempre desde un inicio, pues es que todo va a ser para acá, ¿no? Todo va a ser de nosotros. ¿Y qué más me vas a dar, no? Y entonces ahí van diciendo cuál es lo que seguía en el reparto del botín. Eso es como las reformas energéticas, ¿no? Ándale, algo así. La reforma educativa, o sea, son así, con el permiso de... Sí. ¿no? Ahora les podríamos decir ahora podemos hacer las bulas de la globalización, ¿no? Así es. Así. Exactamente lo Y mismo. también les podríamos poner su nombre en latín y todas terminarían en un nuevo despojo. En ¿no? un expolio. Una nueva forma de despojar. ¿No? Así, tal como en aquella época. Entonces, se les hacía muy cómico, ¿no? A los nahuas y a los demás pueblos originarios, se les hacía muy cómico toda esta situación, porque en algunos casos sí lo cuestionaban. Por ejemplo, Cortés y sus achichincles les preguntaban a los habitantes de Anáhuac, les decían, oye, ¿usted dónde está el señor? Queremos hablar con un señor. Entonces aquellos respondían, pues aquí todos somos señores, pues pregúntale al que quieras, ¿no? Mira, allá hay un tecutli, acá hay otro tecutli, ¿no? Y allá está un güey tecutli, un señor grande con más prestigio, ¿no? Que tiene más experiencia en otras cosas. Entonces estos decían, bueno, no, pero es que nosotros queremos hablar con el jefe de todos los señores, ¿no? Entonces ya decían, bueno, pues está bien, ¿no? Pero pues para hablar con ese jefe tienen que informarse, hay que pedirlo, ¿no? No es nada más porque ya llegué y ya, tráiganmelo, ¿no? Entonces, ellos nunca respetaron formas de nada, ¿no? Aparentemente quisieron comprender un poco la diplomacia de los anahuacas y como medio entrarle, pero ya cuando se desesperaban ya todo lo hacían a la fuerza. Cuando veían que no iba a ser todo como ellos lo tenían planeado, pues entonces ya todo lo hacían a la fuerza, ya por medio de la violencia, ¿no? A cañonazos y cortando cabezas, cortando cuerpos, y ya todo era así, ¿no? Realmente la plática fue extensa y ya se fue el tiempo para este podcast, pero vamos a continuar en el siguiente con el doctor Hugo Lemus. Entonces, muchas gracias por este avance de lo que viene, de la plática que vamos a seguir teniendo. Muchas gracias, Carlos. Y pues terminamos por ahora este podcast y si buscan el siguiente, en donde vamos a continuar con esta plática que está bien interesante. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ustedes. Gracias a Hasta luego. Gracias por vernos. Bye. Teobroma.mx